Creo que una parte muy importante y que tal vez muchos vendedores subestiman es el tema de romper el hielo. O sea, eso es importantísimo, cómo uno congenia con las personas, cómo uno rompe esa barrera de, ok, ya viene a ofrecerme algo, a venderme algo, y después en la charla orgánica, podríamos decir, va saliendo el tema. Yo te podría decir que para alguien de ventas, volteo a ver primero la actitud que tal vez es un tema de un grado universitario, porque la actitud te deja aprender, la actitud te deja borrar y reaprender. No puedes darle los mismos servicios, costos y demás a uno que te hace $100,000 a uno que te hace $1,000. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición del podcast de Primera Reunión, donde entrevistamos a los líderes de ventas, a los quienes están trabajando en revenue, en todo LATAM, en la trinchera, en diferentes lugares. Así que bueno, como tenemos esta temporada, lo que estamos haciendo la temporada de Chief Revenue Officers para entender diferentes desafíos, problemáticas y compartir puntos de vista con diferentes personas que están haciendo todo en diferentes países de la región. Así que antes de presentar a nuestro invitado de hoy, recuerden que este podcast está patrocinado por Samu.ai. Samu.ai es la inteligencia artificial que ayuda a los equipos de venta a vender más, analizando cualquier tipo de interacción comercial y conectándose a los principales CRMs del mercado. Así que, sin otra cosa que decir, vamos a introducir al invitado de hoy, que se encuentra en Guatemala, y viene trabajando en Revenue desde hace bastante tiempo, en un proyecto ahora súper interesante que ya nos va a contar, que se llama Pago. Así que vamos a dar la bienvenida a Cristian. Cristian, ¿estás preparado para esta primera reunión? Súper preparado, mucho gusto. Gracias Andrés por la invitación. La verdad es que es un gusto poder estar en este entorno, ¿verdad? Que nos enrola en temas comerciales y lo que hemos estado platicando, pero sí, súper emocionado aquí de poder compartir contigo. Un gusto. No sé si querés contar primero para que la audiencia que te conozca, eh, hace cuánto venís trabajando en Revenue, qué haces ahora en la empresa. Claro, pues vamos a una trayectoria bancaria en el sistema de bancos de Guatemala. Estuve más o menos trabajando en áreas comerciales desde más de 10 tipos de productos financieros. Estuve más o menos 15 años, 16 años en la banca de Guatemala. Y pues en toda esa vivencia, ¿verdad? Luego de tanto tiempo, en la última parte que estuve en un banco viendo el tema de adquiriencia para la afiliación de comercios nuevos. Y ahí te puedes dar cuenta de la burocracia, de lo que tiene que vivir un emprendedor, una pyme para poder tener estos servicios que cuando realmente no debería haber una barrera. Por azares del destino, pues estando en esa etapa, me contacta uno de los fundadores de Pau y me invita al proyecto, ¿verdad? Entonces, iniciamos este proyecto en finales noviembre 2021, diciembre 2021 aprox, y pues nada, de ahí para acá, bajando la barrera de entrada para todas las pymes y emprendedores para que puedan tener medios de pago y pues hagan crecer su negocio y vendan más. Bien. Vamos a hacer la primera parte del podcast con una sección que se llama Ping Pong, donde te voy a tirar preguntas y me respondes lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Te parece bien? Bueno, sí, súper. Bueno, primero, esta me encanta hacerla, yo siempre cuento mi anécdota de que vendía frutas de unos árboles frutales de la casa de mi abuela, pero Ujú. preguntarte eso, ¿qué fue lo primero que vendiste? Te va a sonar raro, pero mi papá tenía una maquila de ropa, ¿verdad? Entonces los saldos que no vendían, que tenían detallitos, y yo se los pedía, pero así con emoción a mis 13 años, y le decía, yo los vendo, o sea, no importa, dámelos, y me los daban a precio de liquidación, y yo cargaba mi bolsa a donde iba y lograba venderle esa ropa a las personas, ¿verdad? Y simultáneamente, pues toda mi vida he tenido acuarios desde niño. Y logré tenerlos también, que las plantas, los peces y ciertas serpientes y cosas que tenía en terrarios, los lograba tener y se los vendía yo teniendo 15 16 años a los acuarios de las Pet Shop.
y así conseguía dinero, ¿verdad? Para estar dándole vuelta. ¿Cuántos años me decías que tenías ahí? 14, 15 años aproximadamente. Ese- Me Sí, mata porque acá estás con un comercial, siempre tiene anécdotas de esta, es como que es en la sí, sangre. Sí, sí. sí, Em, totalmente, sí, lo tenés que traer hasta cierto modo. Bien. ¿Hay algún influencer o persona que más te inspira? Realmente tengo frases para decirte algo rápido que me impacta y que me impactó para tomar la decisión fue una frase de Jeff Bezos, ¿verdad? Que dice, el que no arriesga, trabaja para el que arriesga. La verdad es que lo leí porque en ese momento se dio y justo una semana después, pues decido renunciar a todo ese tema de estar en los bancos, de estabilidad y ciertas cosas que uno ya logra tener. Y yo digo, ok, hagamos esto desde cero. Ah, espectacular. Siguiente pregunta. ¿Algún libro favorito? Me gusta y de los últimos que he leído es Hábitos Atómicos, ¿verdad? Creo que es un libro sencillo, básico, pero como muchos libros, tal vez no te enseña la fórmula del agua azucarada, pero lo que sí logra es em, recalcarte puntos muy importantes de eso básico que hay que tener para poder tener éxito, ¿verdad? Esto de los hábitos atómicos creo que son eh, conductas, digamos, que uno tiene que tener día a día, hábitos, valga la redundancia, y con esas pequeñas cosas logra hacer uno cambios mucho más grandes. Espectacular. Bueno, vamos a la siguiente sección que es sobre el rol y la gestión. Por esto era bueno conocer un poquitito cómo es la estructura hoy de tu equipo, o sea, cómo, bueno, cómo venden, etcétera, pero cómo es la estructura hoy de tu equipo de ventas. Claro, miran, nos hemos basado en verticales para que cada una de ellas tenga su propio manejo del ecosistema al que se va a dedicar y para también no tener más ad hoc ciertos procesos. Entonces, actualmente tenemos cuatro fuerzas de ventas en pago que atienden a cuatro segmentos y perfiles de clientes distintos. Tenemos desde un B2B, ¿verdad? Tal vez es un B2B tirado muy a pyme, pequeña empresa, donde ya persisten más de 10 empleados en el cliente de nosotros, sucursales. Luego tenemos un equipo de calle que se dedica a visitar al comercio. Todo el mundo pensamos, todo es pauta digital. Sí, pero todavía no llega a todos, ¿verdad? En Guatemala hay mucha penetración de los smartphones y del internet hasta cierto punto, pero no se logra llegar a todos. ¿Cómo nace este equipo? Me fui a la calle, la verdad es que en mi trayectoria pues siempre he sido estar en calle y ir a escuchar, ir a aprender, me encanta platicar con la gente, me quedo horas con los comercios, con los clientes hablando, porque anteriormente también me dediqué a microfinanzas, microcréditos, y entonces estuve ahí 5 años y es necesario. Pero justo les hacía una pequeña encuesta, les digo, mira, ya vio la marca, ya vio esto y no. Entonces, ok, creemos un equipo para ir nosotros a buscar, no esperemos que solo sea pauta digital. Luego nace otro que pues he hablado con varias empresas que se dedican parecido a lo nuestro en Latinoamérica y no habían podido hacer, al ser nosotros un PayFac, digamos, una fintech, hasta cierto punto los bancos también como competencia. Aquí pues hemos logrado en el sistema bancario de Guatemala tener aliados a los bancos y tenemos una distribución donde ambos ganamos, ¿verdad? Con ellos. Actualmente estamos con tres, cuatro bancos del sistema bancario de Guatemala. Entonces nuestro producto se vende en los bancos, ¿verdad? Entonces ellos nos vieron como un aliado. Y pues el primer canal con el que empezamos digital, ¿verdad? Definitivamente cuando empezó Pago éramos cuatro personas, no había una fuerza de ventas. Yo era ventas, mercadeo y todo lo que pudiera hacer. Y justo nace el canal digital, los primeros asesores que te atienden por todos los canales digitales, haciendo ese primer funnel, usando Meta y demás, para poder venir y recibir leads y convertir, ¿verdad? Entonces, estamos basados en esas cuatro verticales. Ahí justo me hablaste de una de las verticales que me interesó, que era esto que ibas a hablar con los negocios, y descubrí que había un canal que era lo presencial, lo físico, el mundo Ujú. real, vamos a decir. Sí.
Y después ahora entiendo que tenés un equipo y tengo dos preguntas. Primero, si fue difícil o no conseguir un equipo que visitara a la calle. Y segundo, ¿cómo hiciste para transmitir esas charlas que vos tenías, que por ahí tenías una visión más desde el C-Level, a que el equipo las pueda tener y puedan ganar esos clientes? Sí. Sí, pues este equipo ha sido un reto porque creo que ahí ya cuando uno lo está creando, ya cuando uno los manda a la calle a visitar el comercio, si uno no tiene un proceso definido, por lo menos yo le llamo las 5 Vs de nosotros, ¿verdad? Nosotros las formamos y las hicimos pensando en qué es lo primero que tiene que hacer un vendedor y pensando en mi experiencia, qué es lo primero que yo hago. Yo creo que una parte muy importante y que tal vez muchos vendedores subestiman es el tema de romper el hielo. O sea, eso es importantísimo, cómo uno congenia con las personas, cómo uno rompe esa barrera de, ok, ya viene a ofrecerme algo, a venderme algo, y después en la charla orgánica, podríamos decir, va saliendo el tema, ¿verdad? Entonces eso es vital. Al final hicimos unos 5 pasos vitales, que si no los cumplís, definitivamente la conversión de la venta pues va a estar muy complicada, pero si lo seguís, la probabilidad es mucho más alta de conversión, ¿verdad? Em, Eso le hemos estado dando como mucho de cada vez que entra un vendedor, darle una capacitación, darle esa inducción para que viva eh, 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 ese placer, esa alegría de poder ayudar a un emprendedor, a un comerciante a que por primera vez lo tenga y no tenga que tener una burocracia, pero obviamente también pensando para que Pago pueda tener toda la cantidad de clientes posible, ¿verdad? Entonces, se definieron esos pasos importantes. Todavía estamos en retos, ¿verdad? Y cómo los documentamos, cómo los llevamos, qué podemos hacer con ellos, cómo obtenemos la data más limpia posible para poder tomar decisiones. Hay una pregunta, o una vez que el cliente se convierte en clientes de ustedes, ¿cómo manejan? O sea, ¿siguen después teniendo alguien que visita al cliente o la atención es digital? Y en caso que sea digital, ¿cómo gestionan esa transición? Si han tenido desafíos o no en eso. No, totalmente. El tema de los CRMs es un mundo, ¿verdad? Un mundo que, por ejemplo, en algún momento, hace tal vez un año y medio, quisimos tener uno, pero tal vez en ese momento no tienes el presupuesto para tener uno robusto que crees que te puede llevar a otro nivel. Empezamos a generar cierto CRM interno, mucho de lo que hemos hecho en Pago es desarrollo interno. Entonces hicimos una versión básica que nos podía nos podía dar cierta información y ver ciertas datos del cliente, y ahí lo fuimos integrando con Power BI y esas herramientas como para ir viendo, pero realmente un CRM como tal, hasta hace poco tiempo logramos implementar uno ya de los grandes del mercado para poder documentar mucho mejor eso. Y en ese interim también creamos, antes lo hacíamos los de comercial, darle ese seguimiento a los comercios. Llega un punto en el volumen de comercios, ¿verdad? Que tenemos ahora, tenemos más de 25,000 comercios registrados activos. Entonces ya llega un punto en donde se vuelve un reto y creamos un área de Customer Experience para que se dediquen a ellos, ¿verdad? Ya le den pues, el seguimiento y la experiencia que amerita después de que se hace el cierre de venta. Ujú. Perfecto. Voy a preguntarte ahora sobre, sí, en cuanto a las métricas, me imagino que como líder tenés muchas métricas, pero si hay algún indicador que vos digas, yo sé que cuando miro este indicador es mi gran predictor de mi resultado final, que son las ventas o alguna otra cosa, sí. ¿Ok? Muchos, yo creo que muchas plataformas que te dan servicios tienen dos indicadores, activo e inactivo, y muy probablemente le dan de baja. Nosotros lo que Ujú. estamos tratando de crear es un ecosistema, un universo de comercios que nunca estén de baja, pero que sí tratemos de que el 100% esté activo. Entonces, cuando yo veo el indicador de mis usuarios, mis comercios afiliados a pago activos, entre más alto es mejor, ¿verdad? Obviamente un comercio activo está transaccionando, está usando nuestros servicios, está refiriéndonos boca a boca, entonces entre más usuarios activos tengamos en postventa es el ideal. Usuarios activos, que es como la North Star Metric del negocio. Sí, Em, totalmente. Y de hecho, solo para agregar, los equipos comerciales cierran la venta, pero también
medimos de una vez el ratio de activación que tengan esas ventas para ver que son, que sean, que vengan a sumar, ¿verdad? Claro, totalmente. Está muy bueno, está muy bueno. Em, Te iba a preguntar sobre decisiones como Chief Revenue Officer y si hay alguna decisión que quieras compartir porque haya sido difícil o desafiante y los aprendizajes que tuviste, si es que se te viene alguna a la mente que quieras compartir. Claro, creo que hace un año más o menos vivimos un tema de decisión de costos, de los costos que le damos a nuestros clientes. A ver, fue difícil, ¿verdad? Al consensuarlo, ¿por qué? Porque la naturaleza es, ok, vendamos, pero vendamos al mejor precio y tengamos rentabilidad. Pero haciendo el bench y viendo situaciones del mercado también, me costó un tiempo, unos días, unas semanas, en poder decir, ok, bajémosle al precio, vamos a tener menos margen, pero ¿qué traemos de beneficio? ¿Verdad? Y dejamos de atender a una parte de unos comercios que realmente era más costo que beneficio. Entonces, queriendo vivir, bajarnos la barrera en general, te das cuenta de que sí se puede, pero llega un punto donde tenés que cuidar la empresa y hay que tomar decisiones como esas. Hoy te digo, una de las cosas mejores que hemos hecho en Pau y que creo que nunca nos ha detenido es pivotear, ¿verdad? Hoy pasó esto, bueno, cambiemos, adaptémonos y al día de hoy te puedo decir que ya ni lo pienso de la decisión porque nos trajo beneficio, nos costó meses adaptarnos, pero ya hicimos ese giro 360 y ya pues podemos ver el beneficio. Sí, está interesante. Ayer justo hablaba de los clientes diablo, decíamos que eran aquellos que por ahí eran los que uno tiene la tentación a veces de venderlo, pero después saben que no. Eh, y, y ahí te pregunto, porque ahí me decías que cambiaron, que pivotearon, o sea, eh, ¿ustedes tenían como algún perfil de cliente ideal al principio que en base a todo esto fueron cambiando, si tuvieron muchos cambios en el medio? ¿Y qué fue lo difícil de, bueno, un poco ya me compartiste, ¿no? Pero sea más que más en cuanto al cambio de perfil del cliente que haya sido como difícil. Mm. Sí, al final de ahí también detona que nazcan otros canales como nuestro canal de B2B. Comprendes que hay que hacer una balanza, ¿verdad? Y dejar ir una parte por el tema de costos, podría ser, y por el tema de servicio y la carga que se vuelve, pero, ok, balanceemos, está bien, tenemos menos ingreso, pero vamos a hacer este ajuste y traer otro tipo de cliente. Creamos el canal B2B, decimos, ok, perfilando mejor, o perfilando muy específico, vamos a ir a traer a estos clientes y ellos nos llenan ese vacío. Y justo se dio, ¿verdad? Hemos logrado que, por ejemplo, un solo vendedor en el canal B2B nos traiga 3 millones de dólares en temas de facturación en un solo año y ya decís, ok, con la cantidad de clientes y el costo que tenemos ahí, logramos balancearlo, perdón. Imagínate contar con un asistente que cada vez que un equipo tiene una interacción con un potencial cliente, automáticamente te complete el CRM y te dé un feedback de cómo tus vendedores están siguiendo tu pitch de venta consultiva. Te invito a que conozcas Samu.ai, el asistente AI para que tu equipo venda más. Ingresa a Samu.ai y pruébalo por 10 días. Es increíble que, como que hablo con mucha gente y bueno, a mí también me ha pasado mucho eso, que esto de los clientes, cuanto más grandes, que obviamente llevan más tiempo traerlos, pero muchas veces yo creo que hay un sweet spot, ¿no? Como que el esfuerzo termina siendo el mismo que el chiquitito, pero por ahí es 5 veces el retorno y es, yo tengo una experiencia así, pero que es eso, y que lo que es lo del chiquitito hay que tener un proceso separado, ¿no? Para manejarlo porque es complejo, es súper Sí, complejo. Sí. nosotros lo segmentamos, al final dividimos todo el universo de comercios en 4 segmentos y a cada uno ahora tenemos mucho más claro qué nos cuesta, pero qué le podemos dar o hasta qué punto, ¿verdad? Porque no puedes darle los mismos servicios, costos y demás a uno que te hace $100,000 y a uno que te hace $1,000. Claro, totalmente, totalmente. Otra pregunta que es divertida, que por ahí siempre uno las tira y a veces uno tiene algo, a veces no, pero viste que a veces hay muchas como verdades, ¿no? Como hay cosas que uno
dicen en ventas, esto tiene que ser así, o, y si vos crees que hay alguna verdad en tu rol, o no sé, o en revenue en general, que crees que está sobrevalorada, que digas, para mí no es tan así. Todo el mundo dice esto, para mí no es tan así. Creo que tal vez estos 5 pasos que te mencionaba del proceso de ventas, yo creo que todo el mundo dice, bueno, y aquí es muy mencionado, es que los de ventas, refiriéndose a comercial y demás, eh, te dan mucho cuento, te dan mucha historia, labia, pero pensaran que no hay una estructura detrás o que no es necesario y que uno con solo hablar ya vendió, pero te das cuenta en el tiempo en donde decís, ok, necesitamos plasmarlo y necesitamos tener un proceso porque sí hay ciertos pasos que se ven muy naturales, muy fluidos, pero sí lleva un detrás, un porqué, ¿verdad? Tal vez no soy tan bien de hacer un súper proceso y súper rígido, pero yo creo que sí esa es una percepción de la gente. La gente dice, no, este solo me cuenta una historia, ya me vendió, pero sí hay un proceso detrás, ¿verdad? Es como que no es improvisación, hay planificación atrás de la Exacto, improvisación, digamos, vamos a decir. exacto. Sí, sí, sí. Me gusta. Em, y otra que está buena, que viste que pasa mucho que salir a contratar vendedores es todo un desafío en general, porque hay poco, a veces sí se adaptan o no a lo que pensábamos, todo. ¿Y cuál es tu tip para a la hora de contratar? Primero, si algo que hayas aprendido del proceso de contratación de vendedores. Y lo segundo es si buscas alguna competencia o algo en particular a la hora de seleccionar. Claro, la verdad es que he visto, te puedo decir, el último año que nos ha funcionado es buscar vendedores muy comprometidos con ellos mismos, con su situación de vida, con qué metas quieren alcanzar personalmente. Compartir eso es bien importante porque, a ver, en ventas, en comercial, te puede pasar mucho dinero por las manos, pero si no lo canalizas, pues llega un día que estás rotando por todos lados y no creces. Pero ahí hay ciertas visiones de personas que uno puede identificar y decir, ok, qué buena visión, porque esa buena ambición de querer hacer algo, de querer sobresalir, de prepararse más, un tema familiar, les da una brújula importantísima que lo ayuda a uno a que con la dirección, las metas y demás, y ya teniendo el respaldo de esa parte personal, creo que nos ha funcionado bastante. Tenemos bastantes casos de éxito en el equipo hasta gente sin experiencia. Habían dos que no tenían experiencia, pero tenían mucha actitud. Para mí pesa demasiado la actitud. Yo te podría decir que para alguien de ventas, volteo a ver primero la actitud que tal vez es un tema de un grado universitario, porque la actitud te deja aprender, la actitud te deja borrar y reaprender. Creo que esa parte es la que más evalúo y en el proceso como contratar, definitivamente es un reto, porque ya el vendedor viene con la intención de venderse. Entonces, es como usar las herramientas que uno ya sabe contrausar ahí en esas entrevistas. Pero a ver, he aprendido algo y al área de recursos humanos le digo mucha, ustedes dedíquense a preguntar esa parte de recursos humanos y yo entro sin nada de eso, ¿verdad? Yo entro al grano a decirles cómo están, mira, necesito ABC, ¿cómo estás? Y tratar de llevárnoslo a una charla amena porque cuando la gente baja esas como defensas que lleva o ese nerviosismo en una entrevista y logras que se suelten, conocer genuinamente a la persona. Y regresamos al punto uno. Entonces ahí ya uno ya tiene, después de tanto tiempo, yo te puedo decir que he hecho tal vez más de 3.000 entrevistas en lo que llevo, ya puede uno ya tiene como el ojo, le decimos acá, de poder identificar quiénes tienen ciertas características que te van a salir bien. Ahí dentro de todo, que bueno, ahí decís, che, hablamos de todo esto y primero hago toda esta introducción y... Pero hay alguna pregunta que vos digas, esta es la pregunta que cuando estoy en duda me tira un pulso, un termómetro y me ayuda mucho a ¿Ya? decodificar. Creo que sí. Si le pudieras preguntar a la gente de Pau, te va a decir la pregunta y mi pregunta es, de 1 a 10, ¿cuánto te gusta el dinero? Me gusta. Todos pasan por esa pregunta y es como, ¿será que le digo 10 o que soy muy ambicioso? Le digo 1.
Y entonces depende el número que me den, ahí continuamos con la pregunta y realmente no es un tema materialista que yo también les voy a decir vas a ganar 1 millón, pero sí es un tema de ver esa ambición, bueno, esa agresividad comercial. Quiero ver qué tipo de comercial traigo, porque al final, como sabrás, todos tenemos un esquema de bonos al que estamos siempre apuntando, ¿verdad? No, no, tal cual, tal cual. No, no, no vamos a decir cuál es el número mágico de Cristian para que si alguien ve esto y después lo entrevistas, no, no te Ya hackee está. la entrevista. Cabal. Bien. Bueno, vamos, la última parte ya de la entrevista tiene que ver con herramientas y tendencias, ¿no? Así que esta me gusta porque acá cada uno aparecen siempre herramientas súper interesantes. ¿Hay alguna herramienta de marketing o alguna app o herramienta de ventas que vos, no vale decir el CRM, que te complicaría si mañana no existiera? Em, sí, yo creo que en este caso, digamos, lo que tenemos más automatizado y que ya estamos muy acostumbrados a ello es una parte que se llama Fresh Sales, que digamos es como un CRM, pero es más para poder digerir el funnel de los leads. Mm, Siempre tenemos sesiones para poder ir mejorando el bot y cómo nos empieza a filtrar el lead. Hemos tenido retos, a veces tira muchos a conversaciones inactivas y a veces deja pasar cualquier comercio o cualquier persona que realmente no necesita el servicio, pero le hemos ido ajustando, ¿verdad? Y entonces creo yo que si yo hoy me quedara sin esa plataforma en el canal digital, que es donde más recibo leads al día, sería un reto porque creo que perderíamos el nivel de conversión y lo más importante, la respuesta más rápida al comercio. Antes contestábamos, para que tengas una idea, entre 4 o 5 horas una conversación nueva. Hoy estamos en 14 minutos tratando de que nadie más se atrase porque esos minutos son esenciales, ¿verdad? La gente te está comparando con la competencia, quiere una respuesta inmediata. Tendencia es que ahora la gente está más desesperada por recibir una respuesta porque todo es tan digital, tan a la mano con el celular. Entonces esos minutos iniciales son esenciales. espectacular. Em, Vamos a hablar de inteligencia artificial también. Y una que también me gusta hacer así polémica es que se habla mucho de que si la IA va a reemplazar a los vendedores o no, o ¿cuál es tu visión de si la IA va a reemplazar cosas en ventas, si son qué cosas, si va a ser todos los vendedores, si va a ser una parte? ¿Dónde ves que está la oportunidad para la IA hoy? Sí, Creo que, a ver, hoy lo vivimos nosotros y en qué sentido, en que todavía no está tan humanizado un bot o esa atención independiente que puede haber, que te puede dar un servicio 24/7, pero que no todo el mundo está a gusto todavía. Un tema también cultural en Latinoamérica, pues todos somos como muy extrovertidos en ese tema de relaciones y queremos que alguien nos atienda. En Guatemala eso es muy marcado, el servicio es fundamental y entonces esa calidez tal vez no está marcada todavía. Y ese es el reto, ¿verdad? Podemos traer, contratar software o empresas que den esos servicios, pero el reto es cuando lo querés que hacer tan ad hoc para que se sienta que es un asesor detrás de. Entonces, ¿qué está pasando? Actualmente yo creo que no está solventado por la IA al 100% el proceso. Siempre tiene que haber una interacción final humana, creo yo, como para cerrar bien o hacer ese cierre de ventas. He visto y me bombardea mi celular, te imaginarás, de soluciones de esas que se ven muy buenas, que tal vez han funcionado para no sé, otro tipo de industrias, pero yo todavía hasta acá no he visto algo ad hoc a comercial. Pues como te decía, los bots y demás, pero todavía están como a medio camino, creo yo. No se logra reemplazar totalmente el tipo de respuesta o asesoría que te puede dar alguien humano, digamos, todavía. Pero espectacular. indispensable a futuro. O sea, lo que te decía, hablábamos al inicio es, si busco herramientas y si las llevo a encontrar que la IA me mejore el proceso, los tiempos de atención o la producción en volumen, que ese es el reto que tenemos ahorita, no dudaría en adoptarla. Totalmente, totalmente. Y la última que te hago para ir cerrando la entrevista es también sobre IA.
Y es, en tu día a día, ¿qué cosas empezaste a aplicar con inteligencia artificial y que te han resuelto bastante? Sí. La verdad es que va a sonar un poco ya quemado, pero ChatGPT lo he aprendido a usar. Bien, recibí un par de cursos porque a veces lo usas como que fuera Google, pero realmente hay otra forma más, más estructurada de poderlo usar. Te digo que a veces tengo retos en mi mente de poder decidir un esquema de bonos, de poder tomar una decisión, de ver, analizar data. Y ahí me he estado como respaldando y yo digo, ok, voy por ahí, voy bien, o tratar de analizar eso. Hasta ahorita es donde lo hemos usado y últimamente un voto que contratamos, estamos todavía en ese demo que se hace, pero ya no es un bot tal vez con más IA, no es tan básico, tal vez Claro. sí ya se ve un poco más humano y creo que me viene a ayudar mucho en querer entonces trabajar con mercadeo más volumen porque tenés IA que te puede digerir eso para el funnel, ¿verdad? Bueno, espectacular. Cristian, ya lo conocieron, Cristian Chief Revenue Officer en Pago, ahí desde Guatemala con sus equipos, con sus 4 segmentos de ventas, sus 4 equipos. Así que, Cristian, no sé si hay algo más que quieras agregar, si no podemos ir cerrando la edición de hoy. No, pues gracias por el espacio y un placer seguir aquí en la comunidad para ver qué podemos aportar y qué podemos tomar de ustedes también. Muchas gracias. Si te gustó este contenido, te invito a suscribirte a Primera Reunión en el formulario desde la web primerareunión.com o desde el enlace que está en la bio.